tardes a todos. Vamos a continuar con la clase que estábamos viendo. Avísenme por favor si ven que empiezo a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, se ve que está cargando. Ya, a ver, vamos a ver. Ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a este tema de cambio de fase? Sí, exactamente exactamente cuáles son las ecuaciones que estamos graficando en el la primera gráfica. Bueno, En las de la izquierda. estás graficando esto, ¿no? Ah, ok. En la que tenemos a la izquierda. Sí. Y acá estás Sí. graficando R, pero para una condición de reflexión interna, ¿sí? Ok, sí. Y para una interfaz vidrio-aire. R minúscula, ¿sí? Yo tenía otra duda. Sí. Era cuando vimos lo de reflexión interna y externa. Había Sí. unos dibujitos, no sé si... ahí están. En el caso de reflexión interna total, ve que se queda ahí la luz, ¿no? El haz El haz. se confina sí, Ajá. en el medio con un índice de refracción mayor. Ajá. Esa es otra condición que hay que anexarle a ese tema. Okay. El haz se va a confinar en el material que tenga el índice de refracción mayor, ¿sí? Y se va a propagar por RTI, que es reflexión total interna. Sí, Okay. Adelante, Salinas. Sí. Y, por ejemplo, el haz irá perdiendo energía, lo digo porque al final se queda, o sea, reflejándose ahí adentro todo el rato. Se propaga, ¿sí? Ajá. No resuena como una cavidad, sino que se propaga, ¿de acuerdo? Ok. Sí. ¿Sí? Una cosa es resonar y otra cosa es propagarse, Ok, ¿de acuerdo? ok. Sí, gracias. Sí. De hecho, las dos cosas pueden estar presentes en un solo dispositivo, pero aquí se propaga. Muy bien, es muy buena tu pregunta respecto a la energía. Déjame contestarla. Empezando un nuevo bosquejo que está por acá. Ok. ¿Sí? Vamos a ver, un momento. Entonces, teníamos un material. Ah, okay. Ahí está, ¿verdad? Este era vidrio, ¿verdad? Salinas. Sí, el BK7 que usamos. Y por acá hay aire. Muy bien. Entonces, tenemos un haz, en principio, que va propagándose. ¿Sí? Vamos a hacerlo mejor. Ahí está, ¿verdad? Por RTI. Para que se dé RTI, ¿te acuerdas un poco la condición en términos de un ángulo específico? ¿Cómo se llamaba ese ángulo? ¿O algunos de ustedes se acuerdan? ¿No era el crítico? Sí. Entonces, decía que el seno de teta crítico, sí era el seno de teta crítico, ¿verdad? Debería de ser igual a n. Sí. ¿Sí? Aquí está. Seno de teta crítico debería ser igual a Eso n. de N. Ok, muy bien. Entonces, n es, de nuevo, el índice de refracción relativo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, contestando a tu pregunta, Salinas,
si el haz va perdiendo energía. Sí, sí va perdiendo energía. Tanto es así, ¿verdad? Que esa pérdida de energía, bueno, tú tienes aquí a la entrada una potencia incidente, ¿sí? Y a la salida tenemos una potencia, una intensidad de salida, ¿sí? Y esa pérdida de energía se da en decibeles, por ejemplo, ¿sí? O el logaritmo natural, o perdón, el logaritmo base 10 de bla, bla, bla. Ajá. ¿Te acuerdas que hemos visto eso? Sí, hace tiempo de la Sí, potencia en exacto. decibeles, ¿no? Y de hecho les compartí un artículo en donde un grupo de investigación fabricaba guías de onda y en función de la longitud, este es L, ¿verdad? Todo esto es L. En función de L, o sea, fabricaba guías de onda con diferentes longitudes salinas y te expresaba cómo eran esas pérdidas en función de L. ¿De acuerdo? Sí. Compartí creo que un artículo, si quieren el ratito lo buscamos en nuestros archivos en ¿cómo se llama? En nuestra carpeta de Teams. Y sí, la respuesta es sí, sí pierde energía. ¿Sí? El por qué pierde energía se debe precisamente, primero, podemos entender al índice de refracción, ¿verdad? Como un valor resistivo, como un valor intrínseco resistivo a la propagación de ese haz, o de esa onda, o de ese rayo a lo largo del material, ¿sí? Si el material tiene diferentes imperfecciones, supón que no tiene un índice de refracción en función de omega, y tú le estás metiendo solamente 1 omega, o sea, el valor dispersivo no es importante, pero sí tiene variaciones, mecánicas, el material, deformaciones, o sea, imagínate si fuera vidrio y que conforme lo fueron creando, tuvo diferentes condiciones de índice de refracción a lo largo del mismo porque se creó por temperatura, por ejemplo, lo estiraron por temperatura como hacen tradicionalmente las fibra óptica, ¿sí? O tiene alguna deformación, algún cambio geométrico, o si tú pudieras observar, ¿sí? Fíjate que este es el observador y pudieras observar esta pared, ¿sí? La voy a dibujar de esta forma, un poquito tridimensional. ¿Sí? Esta es tu guía y aquí tú inyectas y hace esto el haz, ¿de acuerdo? Y esto que está aquí, ¿sí? En realidad está hecho de imperfecciones, ¿sí? A estas imperfecciones se le llama rugosidad. Sobre todo, Salinas, cuando tu guía, ¿sí? O tu material es un polímero, ¿verdad? En donde para fabricar este dispositivo, ¿sí? Tú utilizaste una técnica de litografía convencional. Todo esto que acabo de decir, Granados, ¿se comprende? Todas estas palabras claves de litografía, dispositivo, rugosidad, transmisión de luz, ¿todo eso se entiende? Litografía me causa un poco de confusión. ¿Tú fuiste al laboratorio en algún momento? No, Los que fueron al laboratorio, ¿qué técnica utilizamos en nuestro laboratorio para imprimir estos dispositivos? Voy a conectarme a la alimentación, ¿no? Un momento. Es que ya me está marcando que tengo batería baja. Un momento. Me voy.
Una disculpa. Perdón. Iván, Axel, los que fueron al laboratorio, ¿qué técnica utilizamos en el laboratorio? ¿Cómo se llama la técnica para imprimir nuestros dispositivos? Es lo que mencionaba de litografía, ¿no? Ajá, pero ¿qué técnica es específicamente? ¿No se acuerda? Joel. Era cuando le poníamos lo de la resina esta que reaccionaba con la luz, ¿no? Y ya después le pasaban. Exacto. Y se movía en la resina, ¿no? Ajá. A eso se le llama impresión láser directa. ¿Sí? Y les decía yo que la técnica de impresión láser directa es una técnica en realidad fotolitográfica, litográfica, ¿sí? En donde a partir de luz cambian las propiedades fotofísicas o fotoquímicas de un compuesto, en este caso una resina sensible a cierta luz, a cierto color, y puedes crear un patrón como este tridimensional que acabo de marcar aquí yo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si tú utilizas una técnica como esa para fabricar un dispositivo por el cual vas a inyectar luz y vas a colectar y vas a comparar la salida, la potencia de salida contra la potencia de entrada, ¿sí? En función de L. Todo esto es lo que están viendo en pantalla. ¿Ah? En función de L, ¿sí? Te vas a dar cuenta que la potencia de salida respecto a la potencia de entrada, ¿sí? Va a ser menor, ¿sí? Y muchas de estas pérdidas se deben a los aspectos geométricos y de rugosidad con los cuales fueron fabricados estos dispositivos específicamente. ¿De acuerdo? Esa técnica de fabricación utiliza específicamente un haz láser, ¿verdad? E imprime un patrón como este en una fotorresina. Y cuando lo va creando y luego lo revelas, es como si fuera una fotografía antigua. Pero cuando lo revelas, ¿sí? Se crean como estos bordes rugosos conformando todo tu sistema. Entonces, el haz, cada que tiene un RTI, una reflexión total interna, pues lo que hace es que si yo hago un zoom aquí, vamos a hacer un zoom aquí. ¿Sí? Ahí está ese zoom. Lo que hace el haz es que cuando llega aquí, pues ve todas estas imperfecciones rugosas. Es como tocar una pared rugosa con la mano, ¿sí? Y luego pasar a algo liso y luego algo rugoso. Ve todas estas imperfecciones y escapa en forma de esparcimiento. O scattering. ¿Sí? Escapa en forma de esparcimiento. O sea, cada que las tiene un RTI y si esa pared es rugosa, se esparce, ¿sí? Hay un scattering. Y ese scattering es pérdida. ¿Sí? Es una pérdida. ¿De acuerdo? Y entonces sigue viajando, hay otra reflexión total interna, ve la misma conducción rugosa, hay esparcimiento, sigue viajando, hay otro RTI, condición rugosa, esparcimiento, hasta que eventualmente la potencia de salida colapsa. ¿De acuerdo, Salinas? Sí, de acuerdo. Entonces, la potencia de salida va a ser menor que la de entrada y las pérdidas se dan por el scattering, que está relacionado con las rugosidades. Ese es un caso muy específico el que estoy planteando aquí, debido a un tipo de fabricación y debido a un tipo de dispositivo. ¿Sí? Muchas de estas pérdidas también puede ser por absorción. ¿Te acuerdas la parte imaginaria del índice de refracción, etcétera, que es función de omega también y que está relacionada con el coeficiente de extinción? ¿Te acuerdas de eso, Salinas? Sí, recuerdo que lo vimos. Entonces, si tú tienes un material que eventualmente va a ir absorbiendo ópticamente, absorción, ¿no? Absorción óptica. En tu material, pues las pérdidas van a estar dadas por absorción, por esparcimiento además. ¿Sí? ¿Qué significa la de absorción? Muy bien.
Si tú tienes un material, ¿verdad? Este material. Si ese material tiene un espectro de absorción, ¿sí? No sé, lo voy a pintar de esta forma. Por lo general todos absorben en el UV, los polímeros, y luego de acá y luego por acá, ¿sí? Esta región es el UV, esta región es el visible y esta región es el infrarrojo, ¿sí? O sea, toda esta región, otra vez, es el UV. Esto es el visible, lo voy a poner verde, aunque sabemos que pues, es una combinación de azul, verde, amarillo, naranja, rojo, etc. Y esta región por acá es el infrarrojo. ¿Sí? Muy bien. Si tú, por ejemplo, estás utilizando un láser, esto es absorción, ¿sí? Si tú, por ejemplo, estás utilizando un láser de entrada, o sea, aquí, este que va para acá, ¿verdad? Para comparar tu I de entrada respecto a la I de salida, o al revés, ¿sí? Y supón que estás trabajando en esta región. Tiene una condición de absorción, ¿no? Tiene un parámetro de absorción, ¿verdad? ¿Salinas? Sí. ¿Sí? Entonces, eventualmente el láser se va a ir atenuando, ¿sí? Además de todas estas pérdidas por esparcimiento, tus pérdidas totales deberían de estar gobernadas por aquellas que se deben a procesos de absorción, más aquellas que se deben a procesos de scattering. ¿Sí? Por ejemplo. Y hay otro tipo de pérdidas también, ¿verdad? Pero bueno, esto no voy a entrar en detalle ahí. ¿Sí? Pero estas son dos de las más comunes. ¿Sí? Una forma de representar esas pérdidas es con la ecuación que discutíamos al principio y habrá que recordar o releer el artículo que les compartí en su momento. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, ¿les parece si empezamos otro tema? ¿Todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. Y vamos a empezar este otro tema, ¿no? ¿Sí? Básicamente, lo que tenemos, el sistema en el cual hemos estado trabajando, es una interfaz, ¿sí? Es una interfaz en donde llega un haz incidente y a partir de esa interfaz semitransparente, ¿sí? Entre dos dieléctricos, por ejemplo, eh, se crean o resultan, ¿verdad?, otros dos haces a los cuales nos referimos como reflejado y transmitido, ¿sí? Entonces, tenemos una interfaz como de este tipo. Algo así. ¿Ah? Esa es nuestra interfaz. En esa interfaz llega, bueno, vamos a dibujar este eje. ¿Está? Llega un haz, ponerlo verde. Llega un haz. Déjenme dibujar aquí. Okay. Llega un haz de esta forma. ¿Sí? Se refleja otro haz así y se transmite esta, se refracta otra vez de esta forma, ¿no? Entonces, sigo con el
poquito. Ahí está. ¿Sí? Esta es mi interfaz, ¿verdad? Esta es, por ejemplo, un medio, todo lo que está alrededor, 1, y quizá este es un medio 2 o al revés, medio 2, medio 1. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Sí se entiende el dibujo? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos un haz que incide, ¿sí? Tenemos un haz que viene aquí así, que incide. Tenemos otro haz que a partir de esa interfaz con ese ángulo se refleja y tenemos otro que se refracta, ¿sí? Este haz, vean cómo yo puedo dibujar algo así. No se mueve. No. Bueno, esto en principio deberían de ser iguales. Supongo que es igual. Este haz, este que está aquí es θ i, ¿sí? Y en principio les digo que estos deberían de ser iguales. Este es θr. Y por acá está θt, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo quise dibujar de esa forma? Bueno, ya hemos visto muchísimo este tema y sobre todo lo hemos analizado en función de los campos, lo hemos analizado en función de diferentes condiciones de la interfaz. Vamos ahora a tomar en cuenta la potencia, ¿sí? La potencia tanto de entrada, reflejada y de salida. En este sentido, la potencia óptica de entrada tendría que ser igual a la potencia reflejada más la potencia refractada, que es la transmitida, ¿sí? En la frontera, ¿sí? En la frontera, esto debería de estar pasando, ¿sí? Y esto debería de estar pasando por una razón para cumplir, pues, el principio de conservación de la energía, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Que básicamente en la frontera nos dice que la potencia incidente, ¿sí?, debería ser igual a la suma de la potencia óptica reflejada y la potencia óptica transmitida. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien, todo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si tomamos en cuenta que la razón entre estas potencias reflejada y transmitida, ¿sí? Por ejemplo, la potencia reflejada sobre la potencia incidente, esto debería ser igual a ¿qué cosa? Iván, ¿a qué debería ser igual? ¿A qué crees que me estoy refiriendo cuando pongo esa razón entre potencias? ¿A qué era igual cuando yo ponía una razón entre los campos? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, es análogo a lo que vimos del coeficiente de reflexión. Exactamente. ¿Sí? Entonces sería la reflectancia. Y Sí. de lo contrario, si pongo la potencia transmitida entre la potencia incidente, ¿a qué sería igual, Iván? Supongo que como transmitancia sería el nombre. Transmitancia. ¿Sí? A la transmitancia. ¿De acuerdo? De tal forma que si yo, por ejemplo, no sé, lo divido
todo, por ejemplo, tengo PI igual a P sub R más P sub T, y lo divido todo entre 1 entre PI, sería 1 igual a R más T. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, la reflectancia más la transmitancia me deberían de dar 1. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora, me gusta este bosquejo, no el mío, ¿verdad? Puede ser mejor, obviamente. Pero porque refleja que el haz tiene un diámetro. Este haz tiene un diámetro, este haz tiene otro diámetro R, diámetro I, y este tiene otro diámetro T. ¿Sí? Son diámetros. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo veo esto como potencias, ¿sí? En realidad debería de verlo como una densidad de potencia. Y en realidad, cada uno de estos debería de yo entenderla como una densidad de potencia. Y si lo entiendo como una densidad de potencia óptica, ¿verdad? Debería de hacer referencia a los watts por un área, por metro cuadrado, ¿verdad? Por área. ¿Sí? De acuerdo. Y los watts por unidad de área es la irradiancia. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, en este caso, en vez de escribir la potencia incidente es igual a la potencia reflejada más la potencia transmitida, yo debería de estar escribiendo una irradiancia incidente, perdón, por el área incidente, y esto tendría que ser igual IR a R más IT a sub T. ¿Sí? Será el área I de incidente, el área en la interfaz o en la frontera, y esto será el área R, y esto será el área del haz refractado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Y Sí, si de lo acuerdo. vemos, ¿sí? De acuerdo. Y si lo vemos bien, entonces, justo en la frontera, en el plano de la frontera, ¿verdad? Pues las áreas que forman los haces que interactúan en esta interfaz, pues deben de ser entendidas, deben de ser una proyección de uno de esos, o sea, debería de ser el coseno, ¿sí? Esto debería de ser A coseno de teta I igual a IR por un A coseno de teta R más un IT por A, un coseno de teta T. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Irradiancia, ¿verdad? Irradiancia, sí, exactamente. Muy bien. Y por la ley de reflexión, yo sé que teta I es igual a teta R. Dado que teta I es igual a teta R, ¿sí? Y también considerando que la I, ¿verdad? Es igual a veces, ¿sí?
Entonces yo puedo utilizar todas estas expresiones y meterla en esta ecuación y empezar a tener alguna relación más importante, ¿no? Más rica en información, ¿sí? Obviamente, en el medio 1, pues la velocidad I que lleve ese haz o esa onda va a ser igual a la velocidad del haz reflejado, ¿no? Y también la permitividad de ese medio debería de ser el mismo que el de reflejado, ¿sí? Dado que es el mismo medio, ¿de acuerdo? Tanto el reflejado como el incidente. Entonces, bajo esas consideraciones, ¿cómo me queda esa formulita? ¿Alguien me la quiere dictar? O sea, hay que tomar en cuenta todo esto que dije y meterlo acá. ¿Jóvenes? Sería E0I cuadrada. ¿Sí? Okay. Sí. La permitividad del medio 1 o de incidente, velocidad de la onda de incidente sobre 2 a coseno de teta i. ¿Ok? Siguiente. Y luego el E0R cuadrado. Grado. R y la velocidad de R sobre 2. Sobre 2 a coseno de teta r, pero bueno, son teta r es igual a teta i, ¿no? Bueno, muy bien. Más sería en este caso t listo. Entonces podemos multiplicar obviamente por 2 sobre, puedo ponerlo todo por coseno de teta i por esto que está aquí. ¿Y cómo me quedaría? El primero me queda cuadrado, ¿verdad? Las áreas le van, ¿verdad? Y sería igual a E0R cuadrado. El coseno, el teta i es igual a teta r. Las permitividades son las mismas. Y luego por acá entonces me va a quedar sub 0t cuadrado. Y me queda esta razón me queda teta t, ¿cierto? Sí. Ahora, yo sé que la velocidad es 1 sobre mu épsilon, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien, todo bien. ¿Sí? Entonces, de tal forma que bueno, puedo poner que epsilon de esta forma es 1 sobre mu velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a sustituir esto acá. Me queda que es esta parte, si quieren nada más ¿cómo me queda esa parte? Por favor, sería BT por 1 un T Y es T cuadrado. Ok. Sí. Y abajo me queda BI. BI. Y arriba me queda mu I. Y BI cuadrado. BI cuadrado. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Entonces, esto es
esta BT con este se va, y esta BI con este se va. Entonces me queda una razón de permeabilidades y una razón de velocidades. ¿Así está bien? Sí. ¿Sí? Supongan que además son materiales no magnéticos. De tal forma que esto puede ser proporcional a 1. Entonces voy a venir para acá. Me va a quedar E0i cuadrado igual a cuadrado más. Y me queda velocidad 1 t. Ahí está, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esta razón de velocidades, ¿se acuerdan que era igual a una razón entre velocidades? ¿Qué era eso? El índice de refracción. Sí. Sí, entonces yo puedo poner que en realidad esto sería n veces ahí está, ¿sí? Vamos a multiplicarlo por 1. Esto me queda 1 igual a n. Y este era r cuadrada, ¿verdad? Y este de aquí era tau cuadrada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces tengo que, Sí. por tanto, 1 es igual a r cuadrada más, o sea, esto es un coeficiente de reflexión al cuadrado, coeficiente de transmisión al cuadrado, ¿sí? N veces el coseno de teta t, coseno de teta i. ¿De acuerdo? Pero r cuadrada en realidad es r, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que todo esto es la transmitancia. Esta es reflectancia. Y esta es transmitancia. Hay diferencias entre un haz reflejado y un haz transmitido, ¿verdad? La reflectancia y transmitancia, ¿verdad, Joel? Me acaba de decir que fue por unas galletas. Estaba muriendo de hambre y fue por unas galletitas. Ah, bueno. Iván, pues. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que sería diferencia? Pues sí. Sí, sí la hay, ¿no? O sea, tú Sí, puedes sí. construir simplemente de la razón de los cuadrados de esto es 0R, es 0I. Es la reflectancia, ¿verdad, Iván? Sí. Pero para la transmitancia ve que está multiplicada por ¿quién? Por el índice de refracción, pero en realidad es el relativo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y por el ángulo en el cual... ¿Qué podría cambiar el ángulo, Iván? ¿Qué Veamos podría la cambiar? figura Pues cambia la magnitud, ¿no? ¿O qué? de la transmitancia, ¿verdad? Ajá. Si tú incides, si tú tienes un haz transmitido en función de teta t o en función de teta i, ¿verdad? Como función de teta e o como función de teta i, ¿sí?
tu transmitancia debería estar cambiando, pero no tu reflectancia, ¿ya te diste cuenta? Sí, no, eso solo depende del campo eléctrico. Exacto, de la magnitud, ¿sí? Al cuadrado. ¿Sí? Si tu medio cambia, cambia esto también. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde está reflejado ese cambio en el medio? En el N, ¿no? En el índice. En el índice de refracción, exactamente. Sí, entonces, por simple que parezca esta ecuación, esta igualdad, ¿sí? Es algo muy rico, porque a partir de un experimento, de nuevo, simplísimo, como este que está aquí, tener un vidrio, ¿verdad? Mandarle un haz a un ángulo incidente bien medido, bien controlado, monitorear la reflectancia y monitorear la transmitancia, ¿sí? Yo tengo acceso específicamente a qué, Iván. O sea, pues a información de la... O sea, no sé, ¿puedes repetir la pregunta? Me perdí. O sea, a partir de tener un material semitransparente como este y de tener un haz bien controlado con un ángulo incidente y monitorear la reflectancia y monitorear la transmitancia, ¿sí? En realidad yo tengo acceso a qué parte es esencial de todo mi sistema. ¿A la interfase? A la interfase que la define ¿quién? ¿Quién en esta ecuación define tu interfase, Iván? Pues la transmitancia no debería ser. No. ¿Quién en esta igualdad define tu interfaz? El índice de refracción. El índice de refracción. Es en el índice de refracción donde está contenida la información de los medios, porque no es un índice de refracción único, es un índice de refracción relativo. Están los dos medios ahí, ¿sí? Si tu sistema en el laboratorio, otra vez estás midiendo esta parte, y si tu sistema dice que la amplitud de T cambió, Granados, otra vez, si tu sistema dice que la amplitud de la transmitancia cambió, ¿qué cosa crees que cambió? ¿Granados? ¿Sí anda por ahí Granados? Coeficiente de reflexión. ¿El coeficiente de dices? Digo, la reflectancia. A ver, otra vez Granados, ¿sí? Fíjate la pregunta, ¿eh? Otra vez, tú tienes un sistema en el laboratorio muy simple, es un portaobjetos, es un vidrio convencional. Le mandas un haz incidente de la interfaz que la forma el vidrio y aire, ¿sí? Lo tienes a un ángulo incidente muy bien definido. Estás midiendo la transmitancia y la reflectancia, ¿sí? Y te da un valor, pero de repente algo pasó en tu experimento y ves que este valor de T cambió, sufrió un cambio. ¿Qué afectaría el cambio en T? ¿Qué lo haría cambiar? Granados. El cambio de la interfaz, se cambió la interfaz. Cambió la interfaz, en este caso, ¿qué específicamente en la ecuación? El índice de refracción. El índice de refracción, o se cambió el haz de incidencia. De incidencia. En realidad, Granados, tu haz de incidencia modificaría específicamente qué cosa en este bosquejo. Ve bien todo lo que conforma ese bosquejo. Tienes el medio 1, el medio 2, tienes estas líneas que están así, estas líneas que están así, estas líneas que están así. Tienes esto que simula las áreas de los spots. ¿Qué cambia el haz incidente? El ángulo de transmisión.
No, sí, bueno, si cambio el θ ahí, cambiando el ángulo, ¿no? Ajá. Pero al El, a- cambiar el ángulo, ¿qué afectó? el área. El área. Exactamente. ¿Sí? Por simple que parezca, ¿sí? El cambiar el área tiene un efecto importante sobre T. Y el que cambie T, si mantuvimos el área fija, entonces forzosamente tuvo que haberse modificado algo de la interfaz, como bien lo decías, que es el índice de refracción. ¿Sí? Relativo. ¿De acuerdo? Relativo. ¿Sí? O sea, alguno índice en el sistema híbrido que lo conforman dos medios, ¿sí? Un A llegando a una interfaz conformada por dos medios, ¿verdad? Obviamente. ¿Sí? Algo cambió ahí. ¿Sí, Granados? Sí, profesor. Sí, muy bien, perfecto. Muy bien, de esta forma es muy simple definir a R, ¿verdad? Yo sé que R, que era la potencia óptica reflejada sobre la potencia óptica incidente o respecto a, ¿sí? Pues básicamente va a ser E0R cuadrada, E0I cuadrada y esto es R cuadrada. Pero T, que era esto que está aquí, debería de ser un poco más complejo. Es más complejo, de hecho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y está dado por todo esto que dijimos acá. ¿Sí? No simplemente por el coeficiente de transmisión al cuadrado. No, 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 no. ¿Sí? Si fuera incidencia normal, si fuera incidencia normal, ¿cómo me queda la ecuación? Salinas. Pues para empezar el coseno de θ sería 1, ¿no? Porque sería θ igual a 0. Ajá. Entonces dependería solamente del coseno de θt y bueno, lo que lo está multiplicando, el tau Pero cuadrado. también es 1, ¿no? Ajá. Entonces, Sí. ¿cómo me queda? Ah, Pues sería 1 más r por tau cuadrada n. sería 1 es igual a R mayúscula, o más tau bueno, gamma cuadrado. cuadrada, más tau cuadrada n. Ah, ya lo puso. Sí, Sí, a incidencia normal, ¿verdad? sí, normal cuando θ y 0 y t también. Exactamente. Sí. Muy bien. Entonces, les digo, es un tema muy corto. Este tema podemos llamarle conservación de la energía, pero nos permite ver que es simple definir a R, pero no es simple definir a T. Y la información que contiene T, la información que contiene T, pues es muy rica en términos de que te da un panorama más amplio respecto a que tome en cuenta el medio, que tome en cuenta a los ángulos con los cuales inciden los haces, se refractan los haces, que tome en cuenta a las áreas, ¿de acuerdo? ¿Sí, muchachos? Sí, de acuerdo. Y esto pues simplemente enriquece un poco más el conocimiento que puedan ir adquiriendo sobre algo tan simple. Estamos en un laboratorio, por ejemplo, y así de la nada pueden decir, yo quiero caracterizar esta interfaz. ¿Sí? Si cambio la temperatura del ambiente que rodea mi interfaz, N cambia. Salinas.
N cambiaría. ¿Con la temperatura? Sí. Sí, Si cambia con la cambio el temperatura del color, índice. si cambio el color con el cual estoy haciendo mis experimentos, o sea, la frecuencia, También, porque el índice al bien, final depende de la frecuencia. O sea, aún para un mismo medio tienes varios índices dependientes de a eso la se le frecuencia llama con que... dispersión, ¿no? Sí, 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 Ok. dispersión. Entonces, todo es muy rico, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, vamos a terminar este tema ahí y vamos a empezar otro. Un ratito más vamos a darle. ¿Sí? Les decía, voy a volver a tomar el ejemplo con el que iniciamos. ¿Sí? Algo así. Esta es una guía de onda. Por la cual se propaga luz a partir del fenómeno de RTI. Cuando digo RTI, ¿qué les viene a la mente, Iván? Otra vez. Además Pues se refiere a lo de reflexión total interna. sí, además de la definición, ¿verdad? De reflexión total interna. ¿Cuáles eran las condiciones para que... ¿Cuál era O la sea, condición para que... que el se vea? ángulo, o sea, que tuviéramos un teta crítico, ¿no? Ajá, un Sería teta el crítico y tener una reflexión interna, ¿no? sí. Y yo al inicio de la clase dije otra. ¿Cuál era, Salinas? ¿Te acuerdas? Estoy tratando. ¿Se acuerda alguien? Yo lo dije al inicio de la clase. Que eso era una condición, perdón, una propiedad adicional a este RT. ¿Axel? No recuerdo. Que el medio que rodea, medio 1, por ejemplo, medio 2. El índice de refracción del medio 1, ¿sí? Debería de ser menor que el índice de refracción del medio 2. En este caso, el medio 2 tiene un índice de refracción mayor, o sea, el medio por el cual, en donde ocurre el RTI es mayor. ¿Sí? El índice de refracción. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, les decía que, bueno, la voy a dibujar aquí así. Cuando pasa esto, ¿sí? ¿Qué decía yo de esta específicamente? O sea, todo esto está funcionando a RTI, pero en la clase pasada, ¿qué mencionaba al respecto de esto? Cuando el haz pegaba ahí, además de que no habría transmitido. Sí, no recuerdo, o sea, muy bien el fenómeno, pero mencionábamos algo de un campo evanescente formado ahí. Sí, sí, exactamente. Ya se formó el RTI, ya tenemos la condición de teta crítico, ya tenemos la condición de reflexión interna y cumplimos con la condición de diferencias de índices. Y en cada punto de RTI, ¿sí? Es como si este punto, ¿sí? El haz, el campo, ¿verdad? Extendiera un brazo pequeño, ¿verdad? Aquí está exagerado. Extendiera un bracito, por acá otro, en cada RTI, en cada reflexión interna. Se extendiera un poquito el haz, ¿sí? A eso le podemos llamar una reflexión interna frustrada. O sea, aquí va a ocurrir una RTI frustrada, ¿no? ¿Sí? Y a eso, a esa extensión de campo, le nombramos campo evanescente.
¿De acuerdo? Ese campo evanescente tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas, sobre todo para cosas de detección. ¿Sí? Al final, el campo evanescente, o esa RTI frustrada, ¿sí? Es formada por la propagación de unas adentro de este material, cumpliendo todas las condiciones de teta crítico, de reflexión interna, todas esas condiciones los cumplen. En teta crítico está el índice de refracción relativo, en la reflexión interna ya sabemos cómo tratarla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta extensión, en realidad es un producto de todo lo interno y todas estas condiciones que están aquí para que eso se dé. ¿Sí? Si algo cambia internamente, la extensión Axel cambiará. Yo pensaría que sí, ¿no? Sí, y viceversa. Hago la siguiente pregunta. Si algo afuera me refiero a esto, ¿sí? Cambia y modifica la forma en la que el RTI frustrado se crea, la información que está aquí adentro a través del campo evanescente cambia las propiedades de RTI interno. Pues yo pensaría que sí, porque también dependía, una condición era también dependiente del medio 2. Exactamente. ¿Sí? Con el medio, sí. Muy bien. Entonces, voy a exagerar el brazo, les decía. Voy a exagerar que este es un brazo que se extiende. Voy a exagerar que este es un brazo. Pero en realidad es un campo evanescente, ¿no? Es una extensión de campo. ¿Sí? Si yo tengo una intensidad de entrada y estoy monitoreando la intensidad de salida, ¿sí? Y tengo un ambiente controlado, ¿sí? Vean, todo lo metí en un chamber, ¿sí? Controlado. Todo está controlado. Cuando digo que está controlado, la temperatura es constante, la humedad es constante, el tiempo, ¿verdad? Es siempre por las mañanas, ¿verdad? El experimento, pues. O por las noches. ¿Qué otra cosa? No hay tantos estudiantes en el laboratorio, etcétera, etcétera. Todo está controlado, ¿sí? El láser está controlado, no fluctúa en intensidad. Todo está controlado. Entonces, siempre voy a tener una intensidad de salida fija. ¿Sí? Si yo estoy monitoreando in out en función del tiempo, por ejemplo, horas, ¿sí? Voy a tener una respuesta más o menos así. ¿Ya la vieron? No hay cambios. Pero si de repente de tener algo así baja, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ese cambio en la intensidad de salida? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Joel ya regresó? Sí, aquí estoy. ¿Joel? Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, ¿qué Ah, significa? ok. Pues que pues tuvo que haber algún cambio adentro, ¿no? Porque todo lo demás está controlado. En mi chamber, ¿no? Más bien, todo estaba controlado en la caja esta donde metí todo mi sistema.
y de repente me doy cuenta que algo está cambiando. Quizá la temperatura ya no es constante, sino que cambió, ¿verdad, Joel? Quizá Sí. la humedad cambió. Quizá entró algún estudiante y esto es tan sensible que detectó su presencia. ¿Qué otra cosa? Quizá el ambiente, las condiciones del ambiente generales son diferentes, ¿no? Y la caja dejó de ser hermética, etcétera, etcétera. O supón, Joel, sigo contigo, que aquí estás metiendo un gas. ¿Ya lo viste? Ahí va. Estás metiendo un gas. ¿Sí? Sí. Eso cambia tus condiciones del ambiente. Sí. Sí. Si en cuanto este brazo empiece a detectar este gas, esto debería de cambiar, ¿no? Exactamente. Entonces, tienes la oportunidad de, a partir de algo tan simple, ¿sí? Construir un detector, que obviamente será un detector óptico. ¿Cierto? Sí, pero no hay manera de saber cuál fue el cambio, ¿verdad? O sea, si Sí. notamos es- un cambio en la intensidad, no sabemos si es por temperatura o por humedad o por qué fue. Supón que tu temperatura es constante, tu humedad es constante y que la única variación es el porcentaje en gas inyectado. Entonces, esta diferencia en intensidad va a estar relacionada con un porcentaje de gas inyectado. ¿Sí? Sin embargo, si se pone otro gas aquí y tú tienes una diferencia similar, el sensor no va a ser capaz, bajo estas condiciones, de decirte que ahí había dos gases. ¿Sí, Joel? Sí. Simplemente que está detectando un cambio en el ambiente. ¿Sí? Sí. Para que pueda discernir entre los dos gases, ¿qué debemos de hacer, Joel? Pues me imagino que se tienen que tener bien caracterizados, ¿no? Para... Esta cosa es en amplitud, ve, disminuye la amplitud de la intensidad. ¿A alguien se le ocurre en esta clase algo para caracterizar específicamente respecto a lo que ya hemos dicho muchísimo? Los dos gases. ¿Qué le hacíamos al material? ¿Se acuerdan? Les pasé hasta un artículo de eso. ¿Salinas? Estoy recordando. Bueno, Iván, Granados, los demás. Revisábamos espectro de absorción, tal vez. Se cambiaba la superficie de tal forma que hubiera como enlaces y carboxilos y Sí, hidroxilos, exactamente. ¿Sí? con una Supongo cama que... de plasma, algo así. Sí, exactamente. Muy bien, tienes todas las palabras claves ahí listas. Eres Granados, ¿verdad? Así es. Muy bien. Sí, efectivamente. Yo previamente activé, se le llama eso, Granados, una activación superficial, ¿cierto? Yo previamente activé, esto es azul, mi superficie, este es negro, a que todas las bolitas azules fueran reconocidos por ciertas entidades que están en azul y a que todas las bolitas en negro fueran reconocidos por aquellas entidades que están en negro. ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre, pues sí voy a ser capaz de distinguir entre un tipo de gas y otro. Cuando no hay un reconocimiento superficial,
¿sí? Específico, a esto se le llama homogéneo. Simplemente es un reconocimiento. Homogéneo. Cuando es específico, pues es un reconocimiento específico. Dentro de todos los sensores ópticos que se nos puedan ocurrir ahorita y que yo les pueda decir ahorita, este sistema es el más simple, ¿sí? Y de las cosas que mejoran el sistema de detección a partir de un reconocimiento superficial, por ejemplo, supongan que ya tienen esos reconocimientos superficiales, de las cosas que mejoran su sistema, es el hacer cada vez más largo el campo evanescente, el hacer este brazo cada vez más largo, ¿sí? Y el hacer esta longitud cada vez también más larga, ¿sí? Porque entonces el área o la longitud de detección pues se extiende, la longitud la longitud de detección la extienden y este brazo pues no pierde información sobre lo que había aquí arriba. ¿Sí me explico, jóvenes? Muchachos, ¿sí? Sí, todo bien. Bueno, entonces es importante esta Z, esta penetración, ¿sí? Es importante esta Z, esta penetración, ¿sí? Y es la idea en esta clase definir ese Z, ¿verdad? Y esto pues podemos tomarlo como una motivación pues, del tema que sigue. ¿Todo bien, ¿Todo bien hasta ahí, Iván? Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos este sistema, ¿verdad? Tenemos que, para generar el campo evanescente, pues obviamente tuvimos que tener RTI, y para tener RTI tenemos que tener un teta crítico, que el tipo de interacción sea reflexión interna, que el medio 2, el índice de refracción del medio 2 sea mayor que el medio 1, siendo el medio 1 el medio que rodea al medio 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Y lo que nos interesa es el campo transmitido. Sabemos, ¿verdad?, que el campo transmitido lo podemos, un momento, lo podemos entender como esto que está aquí. De hecho, me puedo llevar todo esto, ¿no? Aquí podemos poner un simple, sabemos que, o tomando en cuenta que ET era la I, ¿qué era? K sub T. Ok, ¿sí? De sus, escritos, Iván, Granados, quien sea, Axel, por favor, ¿me pueden decir de este bosquejo, ¿se acuerdan quién era el K.R? ¿A qué daba igual? Deje busco. De sus escritos, ¿sí?
Joel. ¿Se acuerdan que eso Sí, lo también estoy buscando. de unos diagramas, verdad? Que yo les pedí de tarea. ¿Sí? ¿Sí, verdad, Joel? Sí. Sí, muy bien. Kt.r. Sí, kt.r, pues es kt, ¿por quién? Axel. Igual por punto. Ah, ok. Senos, cosenos. ¿Sí? Iván, ¿ya lo tienes? Pues tengo que... Era kt por la magnitud de r por el seno de teta. No. Era un menos seno, ¿sí? De teta t, x. Joel, ¿No era en Z ese menos seno? Es que yo tengo menos seno de teta t en Z más coseno de teta t en X. no, es menos coseno de teta t en z. Y sí es por un xx más zz, ¿no? De esta forma, mi kt.r me da kt menos x seno de teta t menos z coseno de teta t. Chequen bien por favor, ¿cómo se llama? Sus notas. ¿Sí? Bueno. O sea, esto sale de unos bosquejos que ya habíamos pedido de tarea, ¿no? De este gráfico específicamente. Esa proyección en K, la proyección en E, etcétera, ¿no? Muy bien. También sabemos que el coseno de teta t era igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta t. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Y si yo quisiera ponerlo todo, pues quisiera cambiar ese seno de teta t a seno de teta i, tengo que tomar en cuenta qué cosa. La ley de Snell, ¿verdad? Sí. ¿Sí? El coseno de teta t va a ser igual, esto también ya lo hicimos, 1 menos el seno de teta i sobre n cuadrada. ¿Sí? ¿Sí? Donde, por ley de Snell, n, seno de teta t va a ser igual a seno de teta i, donde n es un índice de qué tipo, Axel. ¿Cómo se le llama este n? Es el índice relativo. Relativo. Nunca lo olviden, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. O sea, esto lo tuve que aplicar para hacer esta transformación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, también sé que para que esto se cumpla, decíamos que el seno de teta crítico, o sea, teta i está en un teta crítico. ¿De acuerdo? ¿Sí?
para que esto pase, teta i está es considerado como un teta crítico y el seno de teta crítico es n. Y si esto pasa, el coseno de teta t, pues en realidad este teta t son 90 grados. ¿Sí? Y esto es 0. ¿Sí? Todo eso es un poco esto que decíamos, es un poco, ¿dónde está? Esto que decíamos aquí, etcétera, etcétera. ¿Sí? La clase pasada. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Cuando el seno de teta incidente o crítico es mayor que n, ¿sí? Cuando pasa esa condición crítica, ocurre RTI, ¿sí? Y entonces, el coseno de teta t se vuelve puramente imaginario. ¿Sí? Y podemos, de esta forma, escribir que el coseno de teta t va a ser i la raíz, entonces, de seno cuadrado de teta i sobre el índice de refracción relativo al cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien, me voy a apurar. Entonces yo puedo agarrar esta expresión que está aquí y tomar en cuenta todo esto. Esto entonces se vuelve igual a KT por menos X seno de teta T. Pero el seno de teta T es, ¿dónde está? Seno de teta I sobre N, ¿verdad? ¿Sí, Axel? Sí. Menos Z coseno de teta T, pero es el imaginario, por I. Raíz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto va a ser el absoluto. Entonces tengo KT punto R es igual a menos K sub T X seno de teta I sobre N más I K sub T Z raíz de seno cuadrado de teta I N cuadrada menos 1. ¿Sí? Obviamente es en Z menor que 0 donde ocurre esto, que básicamente es Z igual a menos Z. ¿Sí? Es la onda transmitida en esa región, en Z menor que 0. ¿Sí? Veamos esto. Z menor que 0. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Les recuerdo que hay una reflexión interna, por lo tanto solo hay esto. Esto no ocurre. ¿Sí? Muchachos. ¿Sí? ¿Granado sigue ahí? Sí. ¿Iván? Ok. Muy bien. Entonces, hay un ángulo teta i que es teta crítico o ligeramente superior a teta crítico en donde RTI pasa. La onda solo pasa aquí.
Este es el medio con índice de fracción mayor y este es un medio con índice de fracción menor. Muy bien. Entonces, ya tenemos eso. Y bueno, me tengo que retirar porque tengo un seminario. ¿Sí? Al ratito, la siguiente clase, llegamos a este valor de Z, ¿les parece? ¿Qué les parece si mañana terminamos el tema este? ¿Ves breve? ¿Sí? De acuerdo. En el horario del laboratorio, ¿les parece? A las 9, ¿verdad? A las 9, sí. A ver, déjenme ver mi calendario. Mañana, sí. Entonces, mañana a las 9 nos conectamos para seguir con este tema. ¿Sí? Vamos a terminar este y damos una hora nada más. Entonces, si podemos extendernos un poquito más hacia otro, mucho mejor. Para seguir avanzando. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí. Sí. Entonces, tenemos una cita para mañana todos, ¿no? Por favor. Muy bien. Entonces, voy a tenerlo ahí. Al momento, ¿hay dudas? Se entiende que estamos buscando Z, que es la penetración, ¿verdad? En ese medio, ¿sí? Sí. Sí, exactamente. Y Z nos debería de dar en función de N, debería de dar en función de lambda, y podríamos a partir de una interfaz conocida, considerando un teta crítico para un RTI, ¿sí? Decir, estimar más o menos en distancia, ¿verdad? En metros, ¿sí? De cuánto es ese brazo que se extiende. Vamos a dar un ejemplo al final. Podemos cerrar toda esta clase con un ejemplo al final. ¿Les parece, jóvenes? Sí, está bien. Sí, perfecto. Entonces, si no hay más comentarios, voy a dejar de grabar. Tenemos una cita mañana, ¿sí?